más vamos a comenzar con esta mañana cantando unas alabanzas al Señor. Si todos podamos, ¿no?, sacar nuestro himnario y cantar, ¿no? Primero vamos a cantar la alabanza número 207. Alabanza número 207, mi amor y vida. Mi amor y vida doy a ti, quien fuiste a la cruz por mí, vertiste sangre carmesí, mi Dios y Salvador. Mi amor y vida doy a ti, quien fuiste a la cruz por mí, mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Que tú me salvas, esto sé, y pues en ti mi humilde fe, feliz entonces viviré contigo mi Jesús. Amor y vida doy a ti, te a la cruz por ti, mi amor y vida, cédeme que pasa
agradecidos, Padre. Dios nos permite este tiempo la visita de sus siervos también a la iglesia de Cochabamba. Y estamos muy agradecidos, Dios también, por medio de la iglesia, así quiere avanzar por medio de la dirección de sus siervos aquí en la iglesia de Cochabamba. Mucho tiempo también habíamos buscado, algunas veces también habíamos perdido, fracasado, pero Dios siempre estaba velando, amando a la iglesia de Cochabamba. Así también, Señor, usted trabajará en todas las iglesias de Bolivia y en el mundo entero, Señor. Gracias por tu siervo, Pastor Chopar, constantemente nos comparte su palabra. Señor, también bendice su vida, su familia, su iglesia. Padre, esta mañana también usted va a ayudar a los hermanos por medio de Zoom, Facebook, puedan conectarse también, Señor. Así podemos recibir la palabra, el mensaje de Dios. Padre, como este año Dios nos permite la promesa también, a pesar de que habrá situación, dificultades en la vida del rey David. Así te agradecemos, oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, gracias hermanos, hermanas, bienvenido. Vamos a continuar esta mañana también entre las hermanas, los hermanos van a testificar, ¿sí? Y para esto, primero vamos a invitar a la hermana Rosemary García. Ya va a testificar esta mañana. Hermana, adelante. Hermanos, buenos días hermanos, buenos días hermanas, hermanos de este pastor, buen día a todos. Yo esta mañana doy la gracia, ¿no?, delante de Dios, aunque no merezco, ¿no?, para poner el testimonio, ¿no?, por mi corazón, como estaba ese tiempo, ¿no?, mi corazón cerrado, queriendo cerrarse así. Siempre nuestro siervo nos pide, ¿no?, testimonio, ¿no?, miércoles así, domingos también así, pero yo no quería, ¿no?, poner el testimonio.
así seca estuvo. No se formaban entendimientos. También mi corazón no se cerraba, hermanos, quería cerrarse así. Yo decía, yo no sirvo para nada. No me sentía humillado, así sentía dentro de mí. No sirvo para nada. Yo ya no voy más a venir. Yo soy una manzana podrida, así. Mi corazón está mal. Yo no voy a ir más así. Mi hija me decía, no tengo comunión con el evangelista, no seas así. No va a tener comunión, porque ellos están sin tiempo, nunca tienen tiempo ellos. No va a tener comunión con nadie, decía que no a mi hija. Estaba mal mi corazón, hermanos. También Dios sabe, ¿no? En ese tiempo también, como estoy viviendo así. En ese tiempo también me enfermé mucho, ¿no, hermanos? Tengo una enfermedad alérgica. Desde que nació mi hija, esa alergia, ves que está en mi sangre lleno, así, como diabetes, haciendo de avanza, así, avanzar. Entonces dijo, no, la doctora, ya no, solo hay una vacuna, dijo, no, eso puede ser, eso, pero cuesta, carito, 15,000 bolivianos cuesta, pues. Eso podemos curar así, se puede ya mejorar poco, así dijo, no, hermano. Entonces yo, ese dato decía, no, no me voy a curar con nada, así. Con voluntad de Dios, es que muero también, muero mañana, hoy día igual muero. Yo ya no sirvo para nadie así, necesitan, ya son jóvenes, antes me enfermaba, rogaba a Dios, Dios que me permite la vida hasta mi expresión más grande. Pensamientos de mi hermanas, ¿no? Ese tiempo, también las hermanas, ¿no? Cada uno está con su propio afán, con otro afán, es así. Casi estoy no participo también yo en Santa Clara de Belén, nada así. Por mi pensamiento va a acabar tarde, con que cómo voy a regresar así, hermanos. En ese tiempo, viviendo así, por mi corazón, ¿no? Por mi pensamiento así, va viviendo. Pero yo agradezco a Dios, como Dios todavía me tiene, con vida, ¿no? También tanto tiempo Dios me cuida de esa enfermedad. Siempre me solía de arena, me decía a mí. Hermano, yo me quejaba a ella, ¿no? Estoy mala, así de alergia. Eso me era así, me dice el doctor. Me decía ella, hermana, me dice, escucha la palabra. Nada más tú escucha la palabra, hermana. Eso está aquí, ¿no? Eso me habla a mí cada día. Pero yo tengo que escuchar la palabra. Pero a veces no tengo ganas de escuchar. No voy a escuchar la palabra porque Dios no trabaja en mi corazón, porque conmigo no hay nada así. Yo soy una mujer necia, así, no puedo avanzar también en nada, entonces, ¿para qué sirvo así? Camino, ¿no? Mejor que me muero también. Pero yo, escuchando este año, ¿no? La promesa, ¿no? Como, ¿no? Primera Samuel, hermanos, mucho, porque el pueblo hablaba de pelear, lo que todo el pueblo estaba en amargura de mal, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, ¿no, hermanas? Entonces, esa parte, ¿no? Yo podía ver cómo se fortaleció, ¿no? El David en Jehová. Así también yo me puedo fortalecer, ¿no? Mi corazón en Jehová, hermanos, ese tiempo. Yo viendo esta palabra, no agradecer a Dios, esto era para mí, también doy muchas gracias a Dios, ¿no? Como Dios todavía me cuida así, me tiene misericordia de mí, aunque yo soy muy mala, ¿no? Nada bueno sale de mí, soy mala pensamiento, está bien mal pienso, Lucía, pues no hay así, dice, bueno, esto, hay así, ya, no voy a ir así, me viene así. Pero yo eso pido, hermanos, Dios que me ayude, ¿no? Ese corazón que yo tengo. Solo pido a Dios, Dios me puede ayudar a botarme ese corazón malo que tengo.
Yo agradezco mucho, ¿no? Ese tiempo, también, ¿no? A los pastores que están aquí, como vienen, ¿no? Pensando en la iglesia de Cochabamba, así. Pero nosotros estando aquí, los dueños, no pensamos así, ¿no? Cada uno estamos por nuestro lado también, así, los hermanos. Hermanos, siempre es una oración, ¿no? Todo Dios nos puede ayudar. Otro no hay, hermano. Otro no hay. Muchísimas gracias. También gracias, hermano. Sí, gracias, hermana. Dios va a bendecir su vida, ¿no? Si hasta ahora Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, Dios siempre va a guardar nuestras vidas hasta el último día. Dice. Dios está cada día con nosotros. Bien, esta mañana también vamos a invitar a otra hermana, a testificar, la hermana Elena. Elena vino, la hermana Elena vino, va a testificar esta mañana. Adelante. Buenos días, pastor, buenos días, evangelistas, buenos días, hermanos. Yo también hoy día, ¿no? Hallé la gracia, ¿no? Para poder testificar, ¿no? Ese tiempo que también no participo, ¿no? En testimonio así. Y Dios tiene misericordia de mí también, ¿no? Y de mi vida, así. Yo hoy quiero también compartir mi testimonio de salvación, ¿no? Los que no me conocen, hermanos, me llamo Elena Clara Vino Espinosa, ¿no? De Cochabamba. Y yo recibí en 2014, ¿no? La salvación. ¿Cómo yo recibí la salvación, no? Yo tenía una dificultad así, parecía muy grande para mí así, ¿no? Que con de mis hijos, su padre, tuve así problema, ¿no? Así, una situación así muy difícil para mí, muy difícil así. Entonces yo podía así ver, ¿no? Ay, para mí es muy difícil, ¿por qué me pasa a mí así, así, ¿no? Ay, ¿por qué así? Mi esposo así se ha echado a perder, no puede ser así, yo pensaba, ¿no? Para mí era muy grande, la verdad que yo, así en programas yo participaba, ¿no? Había un programa metafísica, así, ¿no? Ahí también me orientaba, así, ¿no? Usted está bien, así. Pero él me veía también así, ¿no? Que andaba con chicas, así, ¿no? Entonces yo veía así que no está bien así para mí, porque a mí siempre me llega así, ¿no? Y yo podía así, ¿no? Estar así en esa situación muy difícil, ¿no? Entonces yo esas veces mi hija también, aparte, ahí el mismo año que se accidentó también de su mano, ¿no? Eso más todavía me pasa así, ¿no? Entonces yo, así estaba, ¿no? Y una hermana, ¿no? Que aquí me había invitado, ¿no? A mis hijos, ¿no? A mí más, ¿no? Vamos a Angostura, así, ¿no? Va a haber un campamento, así. Yo, ¿qué será campamento? Campamento, así, ¿no? Y yo podía ver ahí, ¿no? A mis hijos le mandé, ¿no? Yo tengo trabajo, no tengo tiempo, así, ¿no? Pero ella me comentaba también así, ¿no? Que podía ir tus hijos así. Yo voy a cancelar mitad, usted puede también cancelar mitad, así, ¿no? Para el campamento, así. Vayan, que vayan los chicos, así, ¿no? Ya, que vayan entonces ellos, así. Ella me comentó, ¿no? También va a haber matrimonio, así. Entonces, matrimonio por la fe. Pero ¿cómo será ese matrimonio por la fe? Así, yo queriendo hacer ver, así, curiosidad, ¿no? Porque ellos, mis hijos ya habían ido ya, ¿no? Al campamento. Entonces yo el sábado era, ¿no? El matrimonio. Entonces yo por curiosidad así, yo quiero ver ese matrimonio. Yo, ¿cómo es ese matrimonio? Así, ¿no? Ya me entraba más curiosidad, ¿no? Entonces yo voy a ir así. Vas a traer tu trajecito, así me decía, ¿no? Para la fiesta, así. Fiesta. Entonces voy a llevar mi traje, así, con mi bultito fui, ¿no? Así, con mi ropita, así, ¿no? Entonces yo llegué a mediodía a la Angostura, donde había campamento. Entonces yo estaba en ese momento, ¿no? Con mucha dificultad, ¿no? Entonces yo me voy entonces allá, así, ¿no? Voy a regresar a la noche, así en la tarde me voy a venir, así, ¿no? Me plan así. Pero la verdad que yo llegando allá, entonces ya hubo matrimonio así, ¿no? Entonces la hermana me presentó una hermana de La Paz, ¿no? Desde Pollera, así. Entonces con ella vas a caminar, así me dijo, ¿no? Entonces con ella yo estaba caminando hacia todo lado, ¿no? No me separaba de ella. Ella me compartía, ¿no? Así, yo había llegado aquí, así es, así la palabra me hablaba, ¿no? Yo no entendía nada. Entonces, pero ya mi corazón ya conectaba, ¿no? Con ella, así.
Entonces ella me hablaba, ¿no? Así yo avancé, así la palabra también, así algunas palabras que no me acuerdo, los versículos, ¿no? Me lo leía así, ¿no? Entonces cuando en el matrimonio yo viendo así, no, a nadie conocía, solamente a ella, ¿no? Así, no me separaba de nada para nada, ¿no? Ella me decía, ¿no? Así es el matrimonio, así, ¿no? Yo viendo, qué hermoso este matrimonio, ¿no? Así. Entonces yo no conocía, ¿no? El evangelista Israel Mamani, ¿no? Él se casó ese año, ¿no? Entonces yo viendo así, bien sorprendida, ¿no? Aquí leyendo, qué hermoso este matrimonio, así. Yo me hubiese casado así, antes que hubo así mis problemas así, ¿no? Pero Dios había preparado, ¿no? Para mí, ¿no? Para mi vida, así, para mi familia, ¿no? Entonces yo podía ver ahí, ¿no? Que cómo Dios estaba preparando con esta situación, ¿no? Para mí era muy feo para mí, ¿no? Así, pero no había sido así, ¿no? Yo viendo, ¿no? La hermana me compartía, ¿no? El San Juan 1:29, ¿no? No sé si me pueden acompañar, hermanos, por favor. San Juan 1:29, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, la hermana, ¿no? Me compartió esta palabra. Ahí yo podía ver, ¿no? Mi corazón, cómo había preparado Dios pecado de Dios. Me preguntó ella, ¿no? La hermana. ¿Tienes pecado? Sí, yo le decía, no, todos tenemos pecados, pero aquí dice, todo el mundo ya había quitado a todos, así me dice, ¿no? Yo decía, es cierto, yo ya había quitado todo, a todo el mundo, así me explicó, ¿no? Entonces yo podía, mi corazón ese rato ya no veía ese pecado, ¿qué es pecado así, no? Ya no hay pecado en mí, así. Entonces con esta palabra yo podía recibir, ¿no? En la angostura, ¿no? En campamento, ¿no? En retiros, ¿no? Entonces, ahí yo podía ver, ¿no? Entonces, ahí la hermana me dijo, esa noche yo me quedé a dormir, ¿no? Pero yo decía, no, yo me tengo que ir, pero quédese, no se preocupe, aquí hay todo, me decía, ¿no? Pero yo no tengo cama, así, ¿no? Ella me compartía así muchas palabras, ¿no? Pero yo no me acuerdo ahorita, ¿no? Y a través de eso yo podía llegar aquí a la misión, ¿no? Y esa es la situación que tenía yo así, como para morir, ¿no? O sea, uno quiere morir con su pareja, así que se baja, así, ¿no? Pero ese momento ya no había, así, lloro, nada había, será. Pero más antes estaba llorando, ¿por qué así? ¿Por qué me pasa así? ¿Por qué así, no? Pero así Dios trabajó en mi corazón, ¿no? Que yo podía estar ese momento, ya no había esa dificultad, había, pero así encima, así, ¿no? Yo me notaba, ¿no? Así, poco, así. Pero por eso yo tengo agradecimiento a Dios, ¿no? Que Dios ha trabajado en mí, ¿no? Para salvarme, ¿no? Para yo podía ver eso, ¿no? Yo por eso estoy agradecida hoy día, ¿no? Porque también todos los días Él me cuida, ¿no? De salud, todo, ¿no? Mi trabajo, aunque no tengo así trabajo como empresario, así, ¿no? Pero Dios me cuida, así, ¿no? Yo podía ver, ¿no? Porque si no hubiera estado ahorita, si no hubiera así conocido la misión también, ¿no? Hubiera estado así, tal vez así como otras personas, ¿no? Ve ahí también locales, así andan, así nomás, ¿no? Pero Dios así también tuvo misericordia de mí, ¿no? Eso yo también quería agradecer a Dios y eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio, hermano. La salvación es una gracia, es una bendición. Y con mucha alegría debemos testificar acerca de la salvación. Aunque en este mundo nosotros no podemos valorar, no podemos sentir, hasta muchas veces pensamos que es teoría, pero no es, sino verdaderamente por medio de la gracia de Dios, por medio de la misión, hemos encontrado también siervos verdaderos y la palabra verdadera llegó, así recibimos la salvación. La salvación es eterna, es la salvación que Dios había preparado en el reino de los cielos. Bien, gracias hermanos, hasta aquí entonces con los testimonios. Sí, hoy también vamos a escuchar la palabra directamente. Entonces, para esto voy a invitar, Pastor Andrés Lim, está visitándonos a la iglesia de Cochabamba. Voy a invitar al pastor. Pastor, adelante, por favor.
Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, buenos días. Sí. Ah, no, desayunaron, parece. Sí, todos, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, recién desayunaron, parece. También ahí llegando en Cochabamba, comimos mucho, era mucho. Sí, y aquí cuando explica, ¿no? Explicando sobre Bolivia, especialmente la ciudad de Cochabamba, ¿cómo ustedes explican, saben? Si aquí tiene comida rica, ¿cierto? Aquí también come mucho, era mucho. Aquí abundantemente Dios ha dado. Entonces, llegando con los hermanos, luego también va a estar Rubén, también va a estar Hilda, y comimos muy bien. Sí, me siento muy engordado. Sí, cada vez llegando aquí comimos bastante. Esta mañana mirando desde anoche llovió, ¿verdad? No estaba lloviendo. Entonces, sí, podemos hacer culto en la mañana. Pero Dios, no clima, el clima ayudó. Muy fresquito es. ¿Se siente frío? No se siente frío, ¿no? Sí, aquí llegando mucho calor era calor. Sí, viviendo en La Paz como 3 años, parece me he acostumbrado, paseño es. Cuando yo vivía en Santa Cruz, estaba calor, ¿no? Mejor era el clima calor. Pero viviendo allá, entonces, ya adaptó, ¿no? Adaptamos muy bien. Sí, llegando aquí a Cochabamba, mucho calor, calor. Pero hoy día es muy fresco, ¿no? Dios ayudó. Sí. Entonces, ustedes, y ahí llegando en la casa de Diaconisa, entonces, tal vez, ¿ve? Tal vez, ah, ah, Ana Dulce, Ana Dulce. ¿Me escucha bien? Está bien. Aquí llegando la casa de aquí, Diaconisa. Entonces mirando, llegando aquí, y me sentía como aquí en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés no había iglesia, ¿cierto? Hay iglesia, iglesia de tienda a tienda, con carpa, ¿cierto? Con carpa y rápido, columna de nube, la columna de fuego, entonces se mueve, ya cambia, los hermanos ya hacen rápido, ¿cierto? Sus cosas acomodando, luego también donde se queda la columna de nube, ahí se quedaban los hermanos. Entonces, tal vez algunos hermanos no se enteran, ese domingo en la casa de Diaconisa María hacemos culto. Si no se entera, entonces, ¿cómo puede escuchar la palabra? A ver, se queda, ¿en dónde se queda? En su casa, en sus lugares. Es muy importante ya escuchar atentamente. Entonces, atentamente, escuchando, acompañando a la iglesia, ya la nube de columna, ¿sí? La columna de nube sube, ya los hermanos, ya Dios está moviéndose. Vamos a ir, ya junto puede ir. Pero algunos no se entera y se queda, ya Dios se fue, pueblo de Israel se fue, se queda solo, ¿cierto? Solo se queda. Entonces se preocupa, ¿sí? Entonces, esta mañana nosotros estamos muy agradecidos, eso también. Ya, entonces, primero vamos a ver, usted tiene la Biblia, y último libro vamos a buscar, usted tiene último libro. ¿Qué libro, último libro? Apocalipsis, ¿no? Capítulo 1 vamos a ver. Capítulo 1 desde versículo 9, voy a leer 9 a 20. Ya todos se encontraron. Si alguno no tiene la Biblia,
Levante la mano, chacha. ¿Tiene Biblia, ya? ¿Tiene su Biblia? Ya no tiene Biblia, ya tiene, para recibir mucha vergüenza. ¿Cómo no puede traer la Biblia? ¿Ya no tiene la Biblia? Dios mío. ¿Mm? Sí, no tiene la Biblia, ¿cómo va a escuchar la palabra, hermanos? Aunque muy ocupado este mundo para vivir, ¿no? Ganar, vivir, pero o sea, ¿cómo sin la Biblia, cierto, puede escuchar la palabra de Dios? A través de la Biblia ahí puede llegar muchas bendiciones. Y algunas personas piensan las bendiciones que es. Algunos dicen plata, dinero. Algunos también materiales, también eso, sí, bendiciones. Pero ustedes han visto, tiene mucha plata las personas, pero sufre, a veces más peor que otras personas que no tienen demasiado. Una vez vino una hermana de otros países y pregunté, ¿por qué vino ahí, Bolivia? Aquí vive su familia, la familia. Está enferma su madre. Pues su madre llegó. Sí, pastor, yo quiero que comparta la palabra a nuestra familia. Entonces, esa hermana llegó, explicaba, llegó y falleció su madre. Pero escuchando a su madre antes de fallecer, dejó, no distinguió quiénes. Entonces, después de fallecer, su familia llegaron muchos. Antes de fallecer estaba bien, dice, toda la familia. Pero cuando ya murió su madre, y entre familias pelearon mucho. Dice. ¿Por qué pelearon? ¿Por qué pelearon? Sí, escuchando mucha pena, ¿verdad? ¿No? Mucha pena. Entonces, escuchando antes de morir, si hubiera distribuido, quedaría tranquilos sus familias. Cada uno lo que corresponde, ahí llevaría. Pero nadie sabe, ¿cierto? ¿Cuándo va a morir? Nadie. Si mañana usted va a morir, ¿cierto? Aquí está hermano de Jacob. Si Dios, Jacob prepara mañana tu negocio. Ya tu negocio, ya computadora tiene, ¿no? Sí, ya eso ya vendiendo todo ya prepara. ¿Y qué prepara? Todavía muy joven, creo que falta todavía mucho. Ejemplo, si mañana prepárense, entonces, sí, amén, aleluya, luego ya, todo ya puede preparar, distribuyendo, acomodando. Pero no hace así nuestra vida, de repente, de repente. Entonces, esa señora, qué sorprendió, ¿no? Entonces ahí murió. Entonces sus hijos, mirando por necesidad, entre ellos peleaban. Entonces, si tal vez tiene más cosas, alguien piensa, quiero tener más, será feliz, mis hijos serán más felices. Pero mucha gente no sabe. A veces más peor era más peor. Sí, perdón, ¿qué hice mal? No, nada. Y así está bien, ¿no? No, pero ya está. En La Paz también me está escuchando, ¿no? Está escuchando. O solo es un cable, está bien. El cable puede hacer, ¿no? Ah. Sí, mejor no, eso.
por eso nadie sabe cuándo Dios me va a llamar. Si hoy mismo Dios me llamó, sí, Señor, ni modo era. Voy a dejar, tengo que dejar todos. Y tengo que ir. Entonces, ahí esa hermana escuchando, pastor, Ana peor era. Antes mi familia estaba bien. Pero después de morir mi madre, ahora mis familias, todos mal, pelea fuerte. No quiero hablar, no quiero entrar a mi casa, dice, que pelea y muy fuertes. Sí, todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, mejor nosotros para el Evangelio, recibiendo el corazón de Dios, mucho más mejores, que no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, ¿y por qué eso hablamos? La Biblia, ¿cierto? No tiene algunos, sí, de la Biblia, de la palabra, llega, podemos recibir su gracia, también bendición, también su sabiduría. Ya bendiciones, alguien piensa tener muchas materiales, dineros, pero no es la bendición verdaderos. Pues San Mateo también sale bienaventurados, ¿cierto? ¿Quiénes bienaventurados? Los que lloran, lloran. Los que son pobres, pobres del espíritu, del corazón. Aunque ya por casa materiales no llena, vacío era vacío. No se siente vacío. Alguna persona piensa, ¿sí? Teniendo casas, estará feliz. Pero cuando compra, vive muy bien, ¿sí? Cama y doble cama grande. También su corazón, no hay paz, no hay paz. También casándome, teniendo mi esposa bonita, estará bien, feliz. Pero en realidad casándose, feliz era. Su esposa no cocina bien y pelea, regaña. Ay, Dios mío, ¿por qué me casé? Teniendo hijos guapos, 1, 2, 3, teniendo mi vida será feliz. En ese momento, pero ese hijo crece, luego ya reverte, problema. ¿Por qué yo estoy viviendo? Ya que es bienaventurados, ahí explica. Bienaventurados explica la Biblia, ¿qué es? Tal vez no tenemos mucho dinero, tal vez no comemos comida rica, tal vez no tenemos muchas cosas, pero en nuestro corazón, a través de nuestro Señor Jesucristo, llena de paz, tranquilidad. Pues explica, bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Los que tienen muchos materiales, dineros. ¿Quiénes, hermanos? Tal vez usted no tiene mucho dinero. Tal vez usted es, cierto, no tiene mucha casa, lotes. Pero en sus corazones, hoy día, ahora, encuentra nuestro Señor es Cristo. Él murió por mi pecado. A Él preparó para mí. A Él me ayuda. Ahí es Cristo en sus corazones, se encuentra. Esta persona, bienaventurado, dice. Amén, hermanos. Amén, atrás. Sí, escuchando bien. Sí, micrófono muy bueno. Eso mejor. Por eso ya la Biblia muy importante, sí o sí, en su mano. Aunque muy ocupado, todo el día trabajando en su negocio, pero mejor tener sí o sí la Biblia en su mano, ¿no? Algunos celulares instala aplicaciones. También celulares buenos, pero mejores. Sí, así igual, ¿no? Sí, la Biblia. Pero si hay tiempos cuando se siente triste, se siente vacío. Entonces ahí buscando la Biblia, encuentra ese corazón del Señor. Esta persona es bienaventurado. Amén, hermanos. Ya entonces esta mañana vamos a buscar ¿qué libro? Apocalipsis capítulo 1, desde 1 hasta 20 voy a leer. ¿Sí? ¿Encontraron? Voy a leer. Ya, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo. Estaba en la isla llamada Pamos,
y por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y a Efeso, Esmira, y Pergamo, y Tiatira, y Sardis, y Filadelfia, y Laodicea. Y me volví, y para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente, como en horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta versículo 20 hemos leído. Sí. Entonces, aquí leyendo Juan era Juan, por el Evangelio recibiendo persecución. Luego entró en una isla que se llama Patmos, ¿no? Patmos, sí, como ahí encerrado, una cárcel en una isla. Entonces ahí estando a través de la visión, ¿no? Dios mostró, ¿sí? Y luego lo que ha visto Juan escribiendo, envía a 7 iglesias que están en Asia. Entonces, leyendo a través de esta carta que envió entre 7 iglesias. Entonces, esa iglesia, recibiendo esa carta de Juan, a través de Juan, ¿verdad? ¿No? Dios exhortaba, alguna iglesia exhortaba. Entonces, entre 7 iglesias, Dios exhortó muy fuerte. Pero no todo, ¿no? Aquí leyendo ustedes desde capítulo 2, y sale 7 iglesias. O sea, aquí primera iglesia, Efeso capítulo 2, ¿no? Versículo 1 voy a leer. Aquí vamos a ver. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no te hubieres arrepentido.
En el principio, sí, aparentemente se exalta esa iglesia, sí, Efeso, porque ellos soportaron, sí, trabajaron arduamente para la iglesia, el evangelio. Y aparentemente, ¿no? Dios exaltando, pero ya media parte leyendo, Dios exhorta a esa iglesia. ¿Por qué exhorta a esa iglesia? Aquí sale, ¿no? Versículo 4, vamos a ver. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, recuérdate bien de dónde alejaste y caíste. Recordando, luego cambia, dice, cambia. ¿Qué cambia? Tu corazón cambia. Tú sigues viviendo en esa manera, en ese corazón. Dios va a castigar, quitar. En su vida, iglesia, completo va a quitar. Entonces, eso es una maldición de la exhortación muy fuerte hacia la iglesia de Efesos. Hermano, imagínese en su vida, ¿qué quita? Iglesia, no hay. Iglesia no hay. Domingo puedo dormir a la tarde. Miércoles tampoco necesita ir a la iglesia, porque no hay. Tal vez feliz era todo el día, jugar, disfrutar, mirar novela, en la cama dormir. Es maldiciones, hermanos. Cuando en su vida llega problemas, situaciones, ¿de dónde va a recibir la palabra? ¿De dónde va a recibir la guía de Dios? ¿De dónde va a ver la protección de Dios, hermanos? Entonces hay una exhortación muy grande hacia la iglesia de Efeso. Aunque la iglesia de Efeso trabajaba duros, soportaba por el evangelio. Pero ¿por qué está recibiendo esa exhortación? Olvidó. ¿Qué olvidó? El primer amor era primer amor. Hermanos, primer amor, ¿qué es ustedes? Tal vez primer amor de primera mujer, ¿no? O también segunda mujer. Tal vez piensa, no está ese amor hablando. Primer amor, ¿qué es primer amor? Ustedes también, todo tiene ese primer amor del Señor es Cristo. Me casé con mi esposa. Entonces yo tenía 33 años en el seminario. Entonces hay iglesia, también pastores. También Dios me mostró, ¿no? Entrevistas, ¿cierto? Hicimos con mi esposa. Entonces cuando yo en un cuarto, ¿sí? Oficina de pastor, ahí encontramos. Entonces ahí yo mirando a hermano Andrés, sí, ahí está, hermana, sí, Luz Lee. Entonces ustedes conversando, explicando, Dios está corazón, puede decidir para casarse o no. Entonces al ver, porque aunque primera vez encontramos en una oficina de pastor, primera vez encontramos, entonces Dios me ha dado en mi corazón, ¿cierto? ¿No? Muy hermosa, a una hermana muy buena. Entonces, ¿cómo sabe? Primera vez que encontramos, ¿cierto? ¿Cómo va a saber buena o mala? ¿Cómo va a saber? Pero ahí Dios ha dado en mi corazón. Luego, quiero casarme, quiero vivir. Luego mi esposa también mirará a mí, sí, no sé cómo estaba. Después yo escuché después. Después nunca imaginó, dice, ese tipo de varón. Con ese tipo de varón iba a casarse. Porque mi esposa no le gusta ese estilo. Sí, chiquitito, flaquito, además con lentes, ese tiempo con lentes. Sí. Entonces no quería. Aunque no quiera, ¿por qué se casó? ¿Cierto? Entonces ahí Dios hizo entrevista. Dios me ha dado. Luego después, mi esposa también recibiendo la guía de la iglesia, recibiendo el corazón de Dios, mirando a mí, aunque no quería, se casó. ¿Sí? ¿Por qué se casó? ¿Por qué se casó conmigo? Yo
le gusta por eso, ¿cierto? Amén, hermanos. O sea, no enamora, no ama, ¿cómo va a casarse? Hermano Walter, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué se casó con su esposa, hermana? Ah, le gustaba mucho, ¿cierto? Por eso se casó. Yo también, y mi esposa también. Entonces ahí nosotros preparamos, ¿no? Nuestra boda es, visitamos, llamamos. Luego ahí decidiendo nuestro corazón, más surgía, ¿cierto? Quiere llamar, mensajear, expresar, ¿no? Mi corazón. O sea, una pregunta. Mi esposa me regaló un montón de dinero. Mi esposa me compró mi pantalón. Nada, nada. Pero en mi corazón surgía. ¿Qué surgía? Ah, mirando que Dios me ha dado, se veía. ¿Cómo se veía? Bonita, hermosa, linda. Aunque no sabía nada, hasta su carácter, forma de hablar, todo hermosa. Bonito. Solo imaginando me llegaba, era gozo, alegría. Entonces vivía en otra ciudad, pero mi corazón quería ir allá, donde está, pero hablar, conversar, nacía. Ese amor, ¿verdad, no, hermanos? Cierto, los casados que se casaron, ¿verdad, no? O algo, coimearon que me case. ¿No? Voy a dar casa conmigo así. Tal vez algunos, tal vez, cierto, algunos. Pero creo que nadie, porque Dios ha dado ese amor, ¿no? Sí, surgiendo. Aunque no me ha dado, aunque no me ha regalado nada, pero solo ver, sí, me daba, quiero estar juntos, conversar, casar. Ahí nosotros pasamos y preparamos, ¿cierto, hermanos? Esa parte, ¿puede entender? Ya, primer amor, dice, primer amor, aquí leyendo el versículo, ¿no? Aquí, ya 4, ¿sí? Pero tengo contra ti, ya Dios, dice Dios, contra iglesia de Efesos. Sí, muy malo era, lo tengo contra ti. Estoy muy enojado. ¿Y por qué ya contra ti, dice, ¿no? A la iglesia de Efesos. ¿Qué has dejado tú, primero? ¿Qué has dejado? Tu primer amor era amor. A una iglesia de Efesos trabaja, soporta, ven a la iglesia, participa en eventos, sirve a la iglesia, pero Dios era contra hacia iglesia de Efesos. ¿Por qué? Explicando Dios, tú has dejado, ¿qué has dejado? Primer amor era amor. Ya, ¿qué es primer amor, hermanos? ¿Cómo ya y Pastor Andrés, misionera Luz, se casó? ¿Cómo se casó? ¿Cómo se casó? Pastor Andrés entregó millones de dólares a misionera Luz para que me case. No era nada. ¿Sí? Cuando encontramos, si luego Dios ha dado era ese. Guapos, lindas, bonitas, quiero vivir. Solo estando juntos, me siento muy feliz, contentos, mucha fuerza, esperanza. Por eso, nosotros unos 30 minutos hablamos. Y para mí, yo hablé valientemente. Pero después, escuchando a mi esposa, me decía, ¿qué tipo de hombre, sí? ¿Cómo no alza su rostro? Nada. Desde el principio hasta última se miraba al suelo nomás, dice, pero no me recuerdo. Entonces ahí conversamos, luego entró pastor y preguntó, hermano Andrés, ¿te gusta, hermana Luz? Sí, pastora, me gusta. Sí, Dios me ha dado, quiero casarme. Luego pastor preguntó, hermana Luzuli, ¿tú también te gusta, hermano Andrés? Luego silencio, así se quedó. Me preocupaba mucho. Si rechaza, no quiero. Si ahí sí respondería, ¿verdad? ¿No?
yo quería morir. Sí, pero gracias a Dios, no pasando poco tiempo, respondió. ¿Qué respondió? Sí, dice, sí. Al escuchar, estaba mi corazón, ¿no? ¿Cómo dice corazón? El punto de explotar era explotar. Estaba muy feliz, contento. Me aceptó. Aunque me siento muy feo, pero me aceptó. Gracias. Gracias. Desde ahí preparamos nosotros. Y al escuchar, solamente escuchando corazón de mi esposa, estaba muy feliz, contentos. En realidad mi esposa no me ha dado nada. No me regaló, ni un centavo. Pero solamente escuchando el corazón de mi esposa, mi corazón estaba muy feliz, feliz. Como fuera, soy millonario. ¿Sabe el seminarista, no? Pobre era pobre, no hay ni un centavo. Tampoco tenía pasaje. Pero en ese momento, escuchando el corazón de mi esposa, mi corazón, ¿cómo estaba? Como fuera millonario. Todo lo que me pide, quería comprar. Comprar y hacer, ¿cierto? Todos estaban muy felices y contentos. Ya un versículo vamos a buscar. Isaías, ¿tiene usted Isaías? Isaías aquí marcando, Isaías capítulo 53. Ya todos se encontraron Isaías capítulo 53. Ya de ese versículo 4 voy a leer, ¿no? 4, ya pueden ver bien, ¿no? Escuchar bien. ¿Ya encontraron? Isaías capítulo 53, el versículo 4. De este versículo 4 voy a leer. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí está explicando, ¿no? Nuestro Señor es Cristo. Y todo azote, todo sufrimiento, nosotros deberíamos recibir. Pero en el libro de Isaías, el capítulo 53, leyendo, que aunque es Cristo no tenía ni un pecado, él era hijo de Dios perfecto, pero recibía todos sufrimientos, dolores, azotes. Entonces, leyendo, ¿por qué recibe Jesucristo? Leyendo, aquí explica, ¿verdad? ¿No? Ya 5 también. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros y curados. Entonces la Biblia explica, ese todo dolores, sufrimientos, azotes, castigo de Dios, ¿quién debería recibir? Nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros, ¿verdad? Muy mal, ¿verdad? Aparentemente guapos, sirviendo, pero en nuestro corazón, otro corazón, tal vez hipócrita, tal vez recibiendo mucho amor del Señor Cristo. Nosotros ignoramos. ¿Cómo hizo? Como a nosotros, ¿cierto? Ignorando. Luego sigue nosotros. Aquí dice sangre fría, ¿cierto? No se siente nada. Como fuera sangre fría, ignora todo, pero solo dedica para mí, para nosotros. Somos dignos de recibir ese castigo. Pero leyendo la Biblia, ¿qué recibió? Jesucristo, dice, ¿verdad? ¿No? Luego versículo 6 tiene. Ya versículo 6 todos juntos podemos leer. ¿Ya están listos todos? ¿Ya encontraron? Ya versículo 6 juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo somos ovejas? Según carácter de ovejas, ¿qué hace? Oveja, ¿qué hace? Carácter de ovejas, ¿qué hace?
Es muy duro, parece manso, ¿cierto? Pero carácter muy duro, duro. Según carácter de ovejas. ¿Hace frío? ¿Cómo hace ustedes? Abrigándose, ¿cierto? O tiene su esposa, abraza junto, calienta, ¿cierto? Dos juntos. Sí, pero las ovejas escuchando, ¿qué hace? Hace frío, ¿qué hace? Se separa. Pero cuando hace calor, ¿cómo hace? Tiene que separarse, ¿no? Uy, vaya calor, ¿no? Chocan. Pero las ovejas, contrario. ¿Qué contrario? Hace frío se separa y vaya, cada uno a su lado. Pero cuando hace calor, se pega entre ellos. Si calor era calor. Muy raro es. Ya nosotros descarriamos como ovejas, dice. ¿Qué quiere decir? Nosotros, según nuestra manera, ¿sí? Según nuestro deseo, vivíamos, ¿cierto? Descarriamos. Llevamos lo que cada uno que quiere, cometiendo los pecados, viviendo según su gusto, todos. Quiere decir, lejos de Dios, lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Yo sufro. Estoy feliz, se siente feliz. Nada que ver de Dios. Lejos vivimos, lejos. Pero leyendo aquí la Biblia que dice, más Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? En Jesucristo, hermanos. El pecado de todos nosotros. Tal vez esta mañana se siente escuchando esa mañana. Soy inútil. Soy malo. Egoísta. ¿Sí? Lleno de mi deseo. Yo no quiero venir a la iglesia. Yo no quiero servir nada. Solamente yo quiero vivir tal vez. En ese corazón también tiene. Nuestro Dios, ¿qué hace? Todas las maldades, pecados, cargó, dice, cargó. ¿En quién? En Jesús. ¿Sí? Cargando todas maldades, pecados, cargó en Jesús. Luego ya Dios mirando a ustedes, no hay más de las maldades, no hay más pecados. Por eso Dios agrada a ustedes, amén. Dios también ama por eso. Que toda maldad de pecado ya cargó. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? Jesús. Esta mañana soy débil, frágil, no sirve. Hasta todas las cosas Jehová agarró, luego cargó en Jesús. Luego entregó a ustedes, a nosotros. ¿Qué a nosotros entregado? Perfecciones, santos, justos, hijo de Dios. Por eso Dios mirando a ustedes, ¿cómo se siente Dios? Feliz. Pero Pastor Andrés mirando a usted, ¿cómo se siente? Ese maldito, ¿por qué viene a la iglesia? Ni siquiera sirve, ni siquiera ofrenda aquí, luego contra iglesia. ¡Hey, vete! Tal vez mi persona así es, humanamente. Un mes de una vez viene a la iglesia. Cuando la iglesia da comida, viene. ¡Ay, maldito sea! ¡Uy, ese maldito! ¿Por qué viene? Tal vez mi persona. Pero ya Dios mirando a ustedes, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, hermanos? No puede entender, hermano. Dios mirando a usted, ¿cómo ve? Sí, feliz. Qué bien, guapos, lindo. Ese es mi siervo, mi hijo de Dios. Perfecto. Ustedes van a vivir para mí, lindos. Porque ya Dios cargó en Jesús, ¿verdad, hermanos? Nuestros pecados, maldades, todas las maldades, cargó en. Luego ya Dios mirando a Jesús, ya cómo se ve entonces a Jesucristo. Mirando a Jesús, se verá pecador, ¿cierto? Porque
toda la maldad de nosotros cargó. ¿A quién cargó? En Jesús. Por si llegó a la cruz. Ahí clavó y mató. A través de la muerte de su Cristo en la cruz, ahí ya pagó nuestras maldades, pecados. Luego es Cristo después de resucitar, ¿verdad? ¿No? Recuperó, venció todas las maldades y pecados. O sea, aquí leyendo, hermanos, cómo hablamos en la iglesia de Efeso, ¿cierto? Iglesia de Efeso. Y dejó, primer amor dejó, ¿cierto, hermanos? Aún esa iglesia trabajó arduamente, sirvió. Pero Dios contra iglesia Efeso, porque ¿qué ha dejado? Primer amor era amor. Si esa mañana quisiera explicar poco, ¿no? Esa parte, ¿qué es primer amor era? ¿Qué ha dejado esa iglesia? Por eso, ¿por qué Dios está enojado contra ti? Quiere quitar iglesia. Es gran exhortación, maldición. Ya aquí yo me casé, yo y mi esposa, ¿cierto? Entonces, cuando pastor me preguntó, Andrés, ¿te gusta, hermana Luz? Sí, pastor. ¿A qué te gusta? ¿A qué le gusta? No sé, a mí me gusta todo. Sí, hermano Andrés, hermana Luz, ¿regaló dinero? No. ¿Algo regaló? No, nada. ¿Pero por qué te gusta? Se va preguntando. ¿Cómo responde? No sé, pero a mí me gusta. Dios me ha dado, ¿cierto? Luego, ¿qué hace? Quiero casarme. Entonces mi esposa escuchó de mí, ¿cierto, hermano Andrés? Sí, quiero casarte conmigo. Entonces mi esposa mirando a mí, flaquito, con lentes, feos. Luego, no quiero ese feo. ¿Cómo se sentiría, hermano? ¿Cómo se sentiría? Triste, ¿cierto? Triste, triste. Pero gracias a Dios, misionera Luz también. Amén. Yo también quiero casarme. Ahí casamos y nosotros. Luego ahí llegamos en Bolivia. Ahí nosotros tenemos 3 hijos. Que para mí muy guapo es. Lindo es. De todo dice chino. Para mí muy guapo es. Hermosas mis hijas, hijos. Aquí Iglesia de Efeso recibió exhortaciones. Dejó y primer amor. Hermanos, como Isaías capítulo 53 explicó, éramos pecadores, como malos, ¿cierto? Caminamos por su camino, cada uno de nosotros con nuestra manera caminamos. Pero ese pecado, maldad, todo Dios cargó en Jesús. Luego a través de la cruz, ahí limpió, ¿sí? Luego nos ha dado esta bendición, esta salvación. Entonces ahí era, ¿qué es? Luego Jesús está hablando. ¿Qué hablando? Tus pecados, tus maldades, yo todo cargué en mí, ¿cierto? Luego en la cruz yo ya limpié tus pecados, maldades, todo será. Luego Jesús, ¿qué dice? Yo te amo, dice. Yo te quiero casarme. Entonces usted escuchando, ¿qué va a responder? No soy varón, Pastor Andrés. ¿Cómo voy a casar con Jesús? Ya espiritualmente, Jesús ahí está hablando. ¿Qué está hablando? Ustedes deberían morir. Usted llena de maldades, pecados. Yo amo. Tus pecados yo cargué en mí. Luego en la cruz yo morí. Luego yo solucioné para que todos. Yo te amo, yo te quiero vivir con ustedes, quiero casarte. Ya Jesús esta mañana así hablando a ustedes, ¿cómo va a responder? ¿A usted también quiere casarse? ¿A usted también? ¿Ama a Jesús?
¿Y por qué? ¿Por qué? Jesús regaló $100. Si esta mañana Jesús hablaría, ¿usted qué va a responder? Igual que misionera Luz, ¿cierto? Sí, sí, yo también quiero casarme. ¿Qué es? Sí, nosotros recibimos ese amor, ¿no? Amor del Señor Jesucristo. Gracias. Somos malos, pecadores. Somos dignos de recibir esta maldición. Pero usted murió por mí, luego usted limpió, entregó a mí esta salvación. Entonces ahí se siente, ¿verdad, no? Llena de amor, alegría. ¿Y por qué no va a aceptar? ¿Cierto, hermanos? Ahí era. Esa iglesia de Efesos. Y perdió. ¿Qué perdió? Ese primer amor era. Solo soy salvo. Soy cristiano. Soy miembro de la iglesia. Ay, por lo menos una vez, ¿sí? A la semana, tengo que participar. Ay, tengo que algo servir. Algo venir a ofrecer. Ay, hermanos, Dios más quiere. ¿Qué quiere? Que recupere. Primer, amor era. Amor. Ese tiempo no recibimos. No regalo. No dio dinero. Nada. Solo en nuestro corazón. Solamente ver, estar con mi esposa. Estaba feliz, contento. Porque Dios, igual misma manera, nuestro Señor Jesucristo también no esperó de nosotros nada. Mirando solo se veía maldad, era maldad. Llena de maldad, pecados, egoísmos. No quiere saber nada de Dios. Pero Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, cargando nuestros todos pecados en Él, luego ahí en la cruz llevando, ahí llamando, ahí solucionó, limpió nuestros todos pecados. Al escuchar, recibir ese amor del Señor Jesucristo, nosotros tenemos, ¿verdad? Mucho amor. Queremos vivir, queremos servir para el Señor. Aunque tal vez no trabajamos duro, arduamente, ¿cierto? También nosotros no congregamos constantemente por nuestro negocio, por nuestro trabajo, pero en nuestro corazón recuerda. ¿Qué recuerda, hermanos? ¿Quién era? ¿Cómo nosotros descarriamos? Como ovejas, ¿verdad? Estoy viviendo muy lejos de Dios. Estoy viviendo, ¿verdad? Como malos, ignorando ese amor de Dios. Pero ¿qué hace? Recordar. ¿Qué recordar? A Jesús. ¿Sí? Murió. Él nos entregó todas las cosas. Recordando ese amor del Señor Jesucristo, de nuevo, nace. ¿Qué nace? Sí, de nuevo. Gracias. Gracias. Aún no veo nada en mi vida, ¿cierto? Necesito muchas cosas. Tengo que trabajar eso, necesito. Pero más grande que me ha dado, más grande que es esta salvación. Yo viviré, ¿sí? Esta salvación me ha dado, luego murió. Entonces ese Señor, ¿por qué no me va a dar, no? Otra necesidad. Todas las cosas. Usted tiene la Biblia, Romanos tiene, capítulo 8, podemos ver. Romanos, capítulo 8. Ya voy a leer. 8:32 voy a leer un versículo. ¿Ya encontraron? Ya voy a leer un poco rápido. Ya Romanos 8:32. Ya junto vamos a leer junto. Ya, hermano que está atrás también, ¿encontraron? Ya, 1, 2, 3.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también? Amén, hermanos. Sí, muchos viven para mí mismo. Olvidó. Él murió, era él. Él hizo mal, no. Nosotros éramos malos. Descarriamos como ovejas. Según mi deseo, yo desvié lejos de Dios. Viviendo, trabajando, cometiendo rabia. Según mi deseo, quejándome después, condenándome. Pero como Dios mandó su Hijo, en él cargó nuestros todos pecados, maldades, dolores, enfermedades. Recordando, si ahí él murió, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿por qué otras cosas no va a dar, dice la Biblia? ¿Puede entender ese versículo? ¿Puede entender? Sí. Ya Dios más importante era su Hijo Jesús. Pero por nosotros entregó en la cruz y luego crucificó y mató. Entonces, hasta la muerte entregó a nosotros. Pero en nuestra vida, toda la necesidad, porque Dios no va a dar. ¿Va a dar, no va a dar, hermanos? Va a dar, dice la Biblia, amén. Va a dar, dice. Pero muchos viven olvidándose. Olvidándose. A eso necesito. Eso. Luego Dios vive. Pero en realidad, recordando. ¿Qué recordando? Ese primer amor. A Jesucristo murió por mi pecado. En la cruz Él limpió todo. Cuando Él estaba crucificando, ese dolor, esas aflicciones, esa vergüenza, ¿quién debe recibir? Yo. Sí. Eso nosotros debemos recibir. Pero por amor, todo Jesús llevó. Luego entregando a nosotros. Tú eres justo. Tú eres perfecto. Tú eres lindo. Tú eres bonito. Tú eres instrumento de Dios. Luego las cosas feas. Eso todo recibe. Maldito, sucio, feo. La gente escupía, golpeaba, azotaba. Escrito todo recibió. Recordando esta mañana, ¿sí? A este castigo, nosotros, mi persona, deberá recibir. Pero Jesús en vez de mi persona recibió. Luego me ha dado esta salvación. Estoy viviendo en una casa grande. Estoy viviendo, comiendo abundantemente. Estoy viviendo con mis hijos. Por la gracia de Señor Jesucristo. Luego recordando. Hasta la muerte entre. Entonces, ¿por qué esa necesidad? Eso es. Porque no va a entregar a mí. Dios va a entregar. Amén, hermanos. Ahí con mucha paz, mucha esperanza. De nuevo, si nosotros podemos servir a nuestro Señor Jesucristo. Libro de Apocalipsis, leyendo 7 iglesias envió. Leyendo, no todo exhortó a 7 iglesias. Como igual que iglesia de Efeso recibió una exhortación grande. Que no cambia tu corazón. No se arrepiente, va a quitar esa iglesia. Sin iglesia, nada. Luego también, ¿qué iglesia? Entre 7 iglesias, 5 iglesias recibió exhortaciones. Igualito que iglesia de Efeso, tú no quieres cambiar, no quieres arrepentirse para quitar en tu vida la iglesia. Pero solamente 2 iglesias no recibió exhortaciones. ¿Sí? ¿Qué iglesia es, hermano? ¿Ustedes han leído? 2 iglesias no recibió exhortaciones. ¿Qué iglesia, hermano? Ya vamos a ver, ¿no? Apocalipsis. Ya primera iglesia ya hablamos, ¿no? Ellos ha dejado primer amor. Por eso Dios está hablando que cambie tu corazón.
¿sí? Arrepiéntese, no cambia, va a quitar. Ahí recibió exhortación. Segunda iglesia es Esmirna. Tercera iglesia es Pergamo. Cuarta iglesia es Tiatira. ¿Sí? Quinta iglesia es Sardis. Sexta iglesia es Filadelfia. ¿Sí? Séptima iglesia es Laodicea. Entonces hay casi 5 iglesias, todos recibieron exhortaciones. Pero 2 iglesias es Esmirna. ¿Sí? En capítulo 2 sale debajo de iglesia de Efeso. Esmirna, ¿sí? Vamos a ver. Ya 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ya esa iglesia es Esmirna, es porque no recibió exhortación. Si esa iglesia recibió era mucho. ¿Qué recibió? Aquí leyendo 9. Yo conozco eran tus obras, ¿sí? Leyendo tu tribulación y pobreza. Y a través de el evangelio recibió era mucho tribulaciones, aflicciones. Entonces, para hacer el evangelio viniendo continuamente, problemas, tribulaciones, ellos enfrentando. Luego ellos sirvieron, llevaron el evangelio. Por eso pobre tal vez, y tribulaciones. Entonces Dios ahí no exhortó, luego ha dado la bendición de Dios. Aquí vamos a ver. Ya 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces esa iglesia aún llegando dificultades, tribulaciones, Dios, ¿sí? Confiando en el Señor, sirviendo, llevando el evangelio. Entonces Dios, ¿sí? No exhortó, luego ha dado su palabra, las bendiciones. Entonces, como hablamos, 2 iglesias, ¿no? Que no recibió exhortación. Esmirna, luego última 2 iglesias, segunda iglesia es Filadelfia. Pasando otro capítulo 3 sale a Filadelfia. Si Filadelfia sale iglesia, capítulo 3, 7, versículo 7, voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra, y ninguno abre. 8. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque esa iglesia poca fuerza, tal vez poca capacidad, frágil, débil, pero Dios guardó, ¿sí? Guardó continuamente la palabra en su vida. Entonces Dios está dando una bendición tan grande. ¿Qué bendición? ¿Qué tiene? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Esa llave entrega a esa iglesia de bendiciones. Una vez también, yo también escuché, pastor explicaba, si nosotros, nuestra iglesia está en una línea de bautista. ¿Saben, no? Los hermanos, ustedes también. Sí, nuestra iglesia Misión Buena Nueva también, línea de bautista. Entonces, en Estados Unidos, viajando, explicaba pastor, tiene mucha iglesia en Estados Unidos, pero especialmente bautista.
Iglesia Bautista, más de 1000 iglesias bautistas. No son misma iglesia, diferente línea, aunque usa iglesia bautista, pero diferente iglesia, como independientes. Más de 1000 iglesias. Muchos, hermano, poco. Muchos o poco. Solamente bautista. Aunque el nombre bautista es, pero ellos son independientes porque no se reúnen. Independiente y trabajo. Entonces yo también no podía entender, porque ahora Misión Buenas Nuevas, aquí Bolivia, ¿cierto, no? Nosotros tenemos diferentes iglesias. Cuando hay eventos se reúne, apoyamos, trabajamos juntos. La misma iglesia. Pero en Estados Unidos también, más de 1000 iglesias bautistas, pero son independientes, diferentes líneas, como fuera otra línea, así, y trabaja. Entonces, explicando, pastor, por qué eso sucedió en Estados Unidos. Después de recibir la salvación, hermanos salvos, cristianos, como igual que entendiendo, recibiendo ese gran amor del Señor Cristo, se siente mucho agradecimiento. Quiere servir, echar toda la vida, quiere entregar a Dios, al Señor. Viene a la iglesia, lunes viene, martes viene, miércoles viene, jueves viene, viernes viene. Sus padres dicen, vívelo en la iglesia. Amén, papá. Viviré, dice. ¿Por qué tu iglesia cada día se va a la iglesia? Yendo a la iglesia, da pizza y hamburguesa y oro, plata, da, pregunta. Pero ella viene a la iglesia, entrega plata y oro, pizza. No, a la revés, limpieza, exhortaciones, y luego ya también tiene que servir a hacer muchas cosas. Pero muy raro. Lunes se va, martes se va, miércoles se va, jueves se va. Entonces la gente no entiende, ¿cierto? Tú así vaya, tú vas a fracasar. ¿Cuándo vas a estudiar? ¿Cuándo vas a ganar dinero? ¿Cuándo vas a comprar lotecito? Tú vas a fracasar. Luego ya algunos impiden, no vaya. Qué raro, sigue bien. Lunes bien, martes bien. Como imán. ¿Conoce imán? ¿Imán sabe? Se imán. Fiero y te aleja. Pasando poco tiempo, ¿qué pasa? ¿Sí? Acercándose, pega, ¿cierto? Imán. Parece iglesia ahí. Los hermanos venían, sigue venía. Lunes, martes, miércoles. Que recordando ese amor. Que no podía estar en la casa. Venir, algo servir. Yo también inútil, nada. Pero algo serviré. Algo es apoyaré. Llevándose el evangelio. Algunos, sí, su pasaje, caminando. Luego ofrendando a eso. Nada a Dios. Comparando, como usted murió por mí. De eso nada. Luego alguien sirviendo, ofrendando. Imagínense, si así llega, llevando, predicando el evangelio, iglesia va a crecer, no va a crecer. Iglesia va a crecer, no va a crecer. Usted así trabaja en su empresa. Lunes se va, martes se va, miércoles, sábado, domingo se va. Feriado también se va. Nadie, es cierto. Porque la empresa es pacto, contrato, cierto horario trabajar, me da dinero. Tú tienes que ir obligatoriamente por necesidad, dinero. No trabaja, no va a dar dinero a empresa, ¿cierto? Ni modo, ya sé. Pero iglesia diferente. Después de recibir la salvación diferente. Por amor, agradecimiento, llegando, sirviendo, predicando el evangelio, iglesia crece. Los hermanos 5, 10, 20, 50, 100, ya varios hermanos salvos, recibieron la salvación. Así ya aumentan los miembros de la iglesia. ¿Qué sucede?
divide dos grupos. ¿Cómo divide dos grupos? Aunque son mismos hermanos salvos. Pero un grupo quiere vivir por la fe. Otro grupo quiere vivir cómodamente. Un choque fuerte dentro de la iglesia. Ya serviremos, hacemos. Entonces, algunos no era. Porque iglesia exagera. Porque cada rato pide ofrenda. Porque cada rato eventos. Y dos grupos chocan en la iglesia. Ya dos grupos chocan. Un grupo quiere avanzar, ¿verdad? ¿No? Quiere hacer. Sí, recordando ese gracias, ese amor. Entonces, nada era solo. Yo también serviré. Sí, llevaré ese evangelio. Luego por la fe avanza. Pero otro grupo, iglesia es comunista, exagera. ¿Cómo hacías? Yo también tengo mi vida, mi negocio. Necesita. Luego, dos grupos pelean muy fuerte. Unos por la fe ya quiere avanzar. Otros, comodidad, busca sus comodidades. ¿Sí? Dos grupos choque pelean. Finalmente no están de acuerdo. Se rebelan dos en la iglesia. Luego un grupo sale afuera. Otro grupo y posee la iglesia agarra. Entonces, ¿quién sale, hermanos? ¿Qué grupo? ¿Tiene sueño, hermanos? ¿Tiene sueño? ¿O está meditando mucho tiempo? Mucho tiempo está meditando. ¿Qué grupo sale, hermanos? ¿Quién posee la iglesia? Los que le gusta materiales. Quiere llevar cómodamente. Mucha dificultad no quiere. Finalmente, ese grupo que quiere vivir según su deseo, comodidades, se queda en la iglesia. Pero otro que desea servir el evangelio, está bien. Sí necesita, sí, iglesias, lotes, Dios va a dar. Aunque todo el tiempo ellos ofrendando, compraron, deja todo. Solo cuerpo sale. Pero de cero otra vez predica el evangelio. Recordando ese amor, luego predicando, llevando el evangelio, nuevamente unos reciben la salud. 5, 10, 20, 50, aumenta, muchos hermanos salvos. Cuando el número ya aumenta, ¿sí? En la iglesia, qué raro era, otra vez se divide. Porque se divide. Un grupo quiere vivir por la fe. Otro grupo busca, esconde detrás de números hermanos. Busca su comodidad. Poco a poco su comodidad busca. Luego entre dos grupos choque muy fuerte. En esa manera, un grupo agarra iglesia, otro grupo sale. Por eso, ¿cuántas iglesias de bautistas en Estados Unidos, hermanos? Más de 1000 iglesias, solamente iglesia bautista. Ellos no son unidos, ¿sí? Independientes, diferentes, aunque misma iglesia bautista. Ahí yo también un día escuché. Entonces, nuestra iglesia también, en el principio, lunes llegamos, martes, miércoles, toda la semana, en la mañana, en la noche, evento, venían, participaban, aún persecuciones, padres, madres, ¿por qué se va así todos los días? Ahí va a ir lavar cerebro, dice. ¿Han escuchado? ¿Cómo lava cerebro? Me enseñe, por favor, enseñe. Yo quiero aprender esto. ¿Cómo? Muy raro es. ¿Cómo puede lavar cerebro? Los que se siente amor. ¿Cómo yo encontré a mi esposa? Nadie me dijo. Primera vez encontré. Dios me ha dado. Tampoco me ha dado nada. Yo, ay, lindas, guapas. Quiero vivir. Quiero estar.
desde ahí, con ese corazón, pasando juntos dificultades, pasando juntos toda la parte, acompañando. Hermanos, aquí en nuestra iglesia también varias. Después de recibir la salvación, ustedes también querían servir, ¿cierto, hermanos? Sí, querían venir. Gracias, Dios, ¿cómo me ha dado esa salvación tan grande? Soy salvo, hermano. Soy salvos, justos. Ahora yo puedo entrar, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Gracias, Dios. Gracias. Luego nosotros también, llegando a la iglesia, limpiando, acomodando, donde, como sea, aprendiendo quería servir. Pero pasando el tiempo, la iglesia crece, aumenta, aumenta. Entonces poco a poco busca, ¿qué busca? Comodidad. Quiere vivir cómodamente ese cuerpo, la carne. Como imagínense, hermanos, como el tiempo de Moisés, ¿sí? Cuando tenía tabernáculos. Depende de columnas de nube. Dios guiando, ellos todo tiene que dejar. Ya, fácil o difícil esa vida. Difícil. Cada vez cuando se mueve, todo tiene que echar, desarma otra vez. Tiene que ir, ¿cierto? Él lo desea, ¿qué desea? ¿Cuándo va a tener fijo? No mover. Él busca comodidad. Pero hermanos, ¿sí? Mucho más mejor era mejor. ¿Qué mejor? Con nuestro Señor Jesucristo, vivir juntos con el corazón. Iglesia empuja, Dios guiando. Ahí tal vez se ve dificultades. Ahí junto, acompañando, ahí puede ver. Si ahí leyendo una parte de la Biblia, segundo de Samuel tiene, ahí vamos a ver solo un versículo. Segundo de Samuel, ¿ya? Capítulo 11. Ya. Segundo de Samuel, capítulo 11, ¿encontraron? Ya solo un versículo, ya voy a leer. ¿Se encontraron? Ya aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rapa, pero David se quedó en Jerusalén. Ya ahí Dios ha dado ese reino de Israel para que él reine, dirija Israel. Entonces David unificó todo Israel. Luego, donde vaya David, Dios ha dado la victoria. Entonces, donde vaya David, todo Dios actuó. Llegó paz en Israel, unificando todo territorio de Israel. Entonces ahí, esta mañana, aquí leyendo, justo segundo de Samuel, capítulo 11, leyendo. Aquí Dios, ¿sí? Había guerra en Israel, pero David envió. ¿Quién envió? ¿Quién envió? Joab. Sus soldados envió. Luego David también debería participar juntos a la guerra. Pero mirando a la guerra, ¿cómo está la guerra? ¿Ustedes han visto película que sale guerra? ¿Cómo es? Es terrible, ¿cierto? Grita. Sí, luego también sangrando. Peligroso. Difícil. Luego en la guerra también puede ducharse tranquilamente. Tranquilamente también puede lavar. No. David mirando envió. Luego él pensaba, ay, suficiente, yo nomás, yendo y puede hacer. Porque Dios sí o sí va a dar la victoria. Entonces enviando David, se quedó. ¿En dónde se quedó? En el palacio. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos?
Si hubiera estado en la guerra, ¿qué haría? Ya adelante, enfrenta, ayúdenme, enemigo fuerte, ¿sí? Oh Dios, ayúdenos, por favor, rodillándonos, buscando. Pero todo el día está en dónde? En el palacio. Entonces tiene tiempo mucho, ¿cierto? Ay, qué aburrido. Voy a investigar Facebook, mi Instagram nomás, luego investigando. Alguna señorita chatea mensaje. Y tiene tiempo. ¿Qué hace? Todo el tiempo hay paz. Se levantó en la noche. Ay, qué aburrido. En el techo caminando, ahí vio una señora. ¿Cómo se llama? Betsabé, ¿cierto? Esposa de Urías. Vio. Ahí ve cómo se sintió. David, vio esa mujer, señora Betsabé. ¿Qué dijo? Linda, bonita. Él no tiene esposa, hermano. Él no tiene hijos. Tenía. A ver, hermosa, bonita. Luego adulteró con ella. Después de adulterar, sí, ella Betsabé avisó. Rey David, me embaracé. No, no debería ser. Quiere esconder, sí, intentó, sí, pero no pasó como él quería. Ni modo, Urías envió adelante de la guerra, luego mató. Después de matar a Urías y agarró y trajo como su esposa. Ahí dio a luz Betsabé. Pero según la Biblia, Dios hirió. Muy malo, dice, malo ante Dios. David, el corazón de David, muy malo. Dios hirió a su hijo, mató. Después de morir su hijo, ¿cierto? Luego, entre hijos de David, propios hijos, peleaban. Uno se llama Amnón y violó a otra hija de David, de otra mujer, Tamar, violó. Entonces Tamar tenía su hermano mayor, ¿cómo se llama? Absalón. Absalón, él planea venganza. Pero un día y mata a Amnón, entre propio hijo de David, sucede. Después Absalón, luego se rebeló contra sus padres. Si Dios decía, David, tú escondidamente cometió pecado, pero yo mostraré de verdad. Tú y Absalón en el día plena del sol, con 10 esposas de usted, ahí va a adulterar. Entonces Absalón, ¿sí? Contra su padre, echando a su padre, agarró al palacio. Aquí en el plena del sol, en el techo, armando ahí con 10 concubinas de David, ahí adulteró. Entonces, todo lo que ha sucedido en la vida de David, David podía ver. ¿Cuál es más mejor participar en la guerra o quedarse, vivir en el palacio? ¿Qué desea, hermanos? ¿Usted qué desea? ¿Ya qué desea, hermanos? Envía. Ya usted ya, váyase guerra, pelea, grita, peligroso, tenso. Me quedaré tranquilo, cómodo. En mi casa tiene todas las cosas. Él se quedó, hermanos. Sí, espiritualmente, hermanos, muchos hermanos. Tal vez vea muchas dificultades, situaciones, se ve más difícil. Ahí entra en la guerra. Entrando dentro de la guerra, hay más cosas, más cosas. Sus soldados Joab está en la guerra. Leyendo versículo 1, ¿cómo sale? Ellos triunfaron, sitiaron, agarraron, cosecharon muchas cosas.
plata, oro, triunfando, victoria, felices. Mientras sus soldados de la guerra reciben esa vida. Pero David, ¿qué hace? David se queda. Tal vez muy cómoda esa vida, cómodo. Solito bañándose, solito mirando tele, tiene mucho tiempo. Pero a través de quedarse en David y todas las cosas sucedieron. Él sufrió más peor que toda la vida. Imagínense entre propios hijos peleando, matando. Propio hijo así contra sus padres. David sufría mucho. Desde ahí David jamás se queda, hasta que muera. Ya David se queda, no se queda. Después no se queda. ¿Por qué no se queda, hermano? Él aprendió, hermanos. Mejor, tal vez ve en la guerra peligrosos, también pesos. Pero cuando entrando a la guerra, ¿qué hay? La victoria. Dios da. Amén, hermanos. Pero hay todo ya tiene, todo. Ustedes han leído 4 leprosos. ¿En dónde estaba? En la puerta de Samaria, ¿no? Ahí estaba. Ahí esperando. ¿Qué pasaría? A solo morir. Solo morir. Antes de morir, ¿cómo muere? Quejando. Odia. Maldición. Rencores. Pero finalmente ya muere. Él decidió, vamos a ir a dónde? Donde hay enemigos, ¿cierto? Entonces ahí llegando, ¿qué había? Sí, todo, abundantemente. Aparentemente la guerra, hermano, tal vez peligroso, pesos, tensos, no quiere. Pero adentro hay la victoria. ¿También qué hay? Todas las cosas. Amén, hermanos. Ya que Iglesia Cochabamba, sí, también mirando, Dios quiere trabajar. Ayer, ¿no? Nosotros con los hermanos, y andamos juntos. Visitamos una casa, otra casa y otra casa. ¿Sí? Entonces, todo queremos tener, comprar, todo. ¿Sí? Pero y necesitamos la economía. Desde ahí mirando, si nosotros queremos decidir un lugar, luego tener propia iglesia. Ahí nosotros echando, sirviendo es el evangelio. Aún tiene, ¿no? Situaciones, la economía, pero también después construir, acomodar, muchas cosas debe hacer. Pero Dios va a dar, yo creo, ¿cierto, hermanos? Dios va a dar, no va a dar. ¿Va a dar? ¿A usted cree esto? Sí, entonces esta mañana, todos los hermanos, no se quede. Aparentemente, más cómodo. Pero esa vida es más peor. Participando era cuando Dios muestra, empuja. Ahí tal vez se ve peligroso, va a fracasar en la guerra, ¿cierto? Pero contrario, hermanos. Usted participa en la guerra, ahí puede ver. ¿Qué puede ver? Silencio. ¿Qué puede ver, hermanos? Ahí está la victoria. Gozos, triunfando. Se queda cómodamente en nuestra vida. Ahí es fracasos. Ahí más miserable. Esta mañana nosotros compartimos a todos los hermanos. Por eso, si aquí pronto Dios permita un lugar, nosotros compraremos. Todos los hermanos participando. Luego ahí, nosotros preparando de ahí, podemos llevar el evangelio a toda parte de Cochabamba. Creemos, ¿no? Dios sí o sí va a ayudar. ¿Dios va a ayudar, hermanos? En esa gran obra, ¿ustedes van a participar o van a quedarse? A mí me gusta quedarme, vivir cómodamente. Vívelo.
Después de un año, dos, varios tiempos, se da cuenta, ¿por qué me quedé? ¿Por qué yo no participé de esa obra de Dios? Entonces ahí participando, verá la victoria. Luego, todas las cosas Dios va a entregar. Aquí los soldados, wow, David mientras estando en el palacio, tal vez físicamente, ahí muy cómodo, pero los soldados, wow, físicamente muy peligrosos, estaba en la guerra, pero ahí ellos triunfaron, llena de voz, gritando, felices, luego sitiaron, poseyeron toda la plata, oro y materiales. Amén, hermanos. Sí, todos los hermanos no se queden aquí de Bolivia, de Cochabamba. Sí, donde sea, donde Dios muestra, participando a la guerra. Ahí pueden ver, ¿no? La victoria, también todas las cosas. Esa mañana hasta aquí nosotros compartimos, orando terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Desde ayer con los hermanos de Cochabamba, nosotros visitamos, luego miramos diferentes lugares para nuestra iglesia en Cochabamba. Muchos lugares bonitos, lindos, pero donde Dios muestra ese lugar con todos los hermanos, nosotros, ofrendando, echando, luego compraremos, construyendo. Luego en ese lugar, nuestra familia, vecinos, amigos, muchas personas escucharán el Evangelio, recibirán. Dios Padre, si Dios desea trabajar con los hermanos de Cochabamba que están en ese lugar, nosotros leyendo, también escuchando, como 7 iglesias que estaban en Asia, porque ya dos iglesias aún, el Dios frágil, débil, aún recibiendo tribulaciones, también no tiene mucha capacidad, pero ellos confiando en Dios, enfrentándose, luego llevando el evangelio, la palabra de Dios, Dios bendijo. Dios Padre, nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas aquí de Bolivia, también aprendiendo esas dos iglesias, queremos aprender y llevar igual que Dios. Aún de dificultades, tribulaciones, también no tenemos capacidad, ¿verdad? Frágil, pero confiando en Dios, nosotros enfrentaremos, entraremos dentro de la guerra. Como si David, después de suceder estas situaciones, toda la su vida él no se quedó más. Luego aún era mayor, era viejos, ancianos, pero primeramente entrando a la guerra, ahí también llegaba muchas dificultades. Los enemigos querían matar a David, pero ahí David rodillándose, orando, Dios cómo podía proteger a David, su siervo. Dios Padre, si nosotros también, si eso, recibiendo el corazón de Dios, avanzaremos. Dio toda la necesidad a cubrir. Bendice los hermanos de Cochabamba. También, si evangelista Rubén, su familia, también su aquí pastoreo, todo. Dios guiando, Dios bendice. Muchas gracias. Esta mañana oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esta mañana hasta aquí terminamos. Bien, muchas gracias. Vamos a aplaudir, ¿no? Por el culto, por la palabra. Y escuchando la palabra también, ¿cómo está su corazón? Uno o dos hermanos quiere expresar, y también ayer hemos ido a caminar, hemos visto opciones, pero finalmente se ha decidido, ¿no? La opción A, que es en Acre y Avenida Litoral. Entonces,
Yo quisiera pedir antes, luego tenemos que hablar acerca de la ofrenda y también el plan de pagos. Y antes quisiera invitar voluntariamente a alguna hermano quiere expresar también cómo está escuchando la palabra, cómo su corazón también se mueve. Eso es importante para animar a los hermanos. ¿Quién se anima? Y luego vamos a reunir. Ayer también caminando junto con los hermanos, cómo estaban contentos. ¿Alguien quiere pasar adelante? Pase, hermana. Breve también, no una hora. Breve, sí. Está marcando. Luego, ¿quién más quiere hablar? Adelante, hermano. ¿Cómo se siente escuchando la palabra?